Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con las series numéricas, nada más que aquí están un poquito ya más, digamos, un poco más complejas que las anteriores, ¿sí? Vamos a plantear algunas de ellas para que observen un patrón diferente a como hemos trabajado con diferencias, aunque siempre las diferencias son importantes y siempre las diferencias entre números nos dan un punto de partida para poder acceder a otro tipo de operaciones que estén con ellas, con las series. Por ejemplo, aquí el número que sigue en la serie, ¿sí? Fíjense, las diferencias: 4, 4, 4, 4, y aquí debe haber 4. O sea, el patrón que nos está indicando aquí es de que es 4, 4, 4. Es el mismito número. O sea, las diferencias son las mismas. Este tipo de series, en donde las diferencias entre los números sucesivos es el mismo, es constante, fíjense que tienen una propiedad interesante, ¿sí? Para poder, por ejemplo, aquí plantear estos números, el 5, ¿sí? El 9, el 13, el 17 y el 21, ¿sí? Nos fijamos en la constante, ¿sí? La diferencia constante. Fíjense cómo esa diferencia constante va a estar permeando en todos los problemas, en todos los valores, ¿sí? Porque nosotros entonces vamos a expresar esos valores numéricos en función de esa diferencia constante. Entonces aquí vamos a poner esa diferencia como un producto de ella, ¿sí? ¿Por quién? ¿Sí? Fíjense cómo aquí la serie está de alguna manera ordenada, ¿no? O sea, los números ocupan posiciones muy especiales. Esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. En este tipo de problemas, y obviamente todas las series, obviamente que los valores van seriados y de alguna manera están numerados, nada más que esa numeración no aparece explícitamente, ¿sí? Pero nosotros la podemos tener en consideración. Entonces, por ejemplo, esta sería la posición 1, ¿no? Para el 5. Entonces, nosotros en las series, ¿sí? Para poder adivinar o calcular, mejor dicho, el número que sigue, si son constantes, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es relacionar esta constante con la posición de cada término de la serie, empezando con el 1, ¿no? Entonces, nuestra relación que debemos de obtener tiene que checar entre este número constante, la primera posición, ¿sí? Que es 4 por 1, 4, pero yo quiero tener 5, ¿no? Entonces ahí nosotros tendríamos que agregar una unidad, más 1. Ahí está, 4 más 1, 4 más 1, 5. Y ya tendríamos esta en la primera posición, ¿sí? En la segunda posición estaría el 9, entonces sería ese mismo 4, pero ahora sería por el 2 porque es la segunda posición. Esto sería 8, pero yo quiero 9, le sumo 1. Fíjense cómo aquí el 1 está haciendo prácticamente el mismo valor que se le debe de sumar al final para obtener el valor una vez multiplicado, la constante que sale de las diferencias entre los valores de la serie y la posición que ocupa cada uno de ellos, ¿sí? Esta es una situación importante en este tipo de problemas, porque así se van a resolver todos. Lo mismo pasaría aquí, ¿no? 13 sería 4, sería la tercera posición, ¿no? 4 por 3, 12 más 1, fíjense. Entonces aquí observamos un patrón. El patrón es de que cada número, ¿sí? Está relacionado con la constante y con la posición que ocupa más 1, ¿no? O sea, este sería de la forma, si lo quiero hacer simbólico, sería, si este serían los yes, los números, las posiciones, los números, sí, igual a, digamos, a una posición m por x más b, ¿sí? Por ejemplo, podría yo pensar que pueden tener ese patrón, ¿no? Simbólico. Pero bueno, independientemente de eso, porque sí lo es, ¿sí? Este patrón simbólico, lo importante es que en la práctica nosotros nos demos cuenta que esa diferencia es la parte central, ¿sí? Que esa diferencia constante es la parte central del problema y la posición de los números, ¿no? 1, la posición 2, la posición 2, la posición 3, la posición 4, la posición 5, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería?
Este le correspondería 1, 2, 3, 4, 5, la posición 6. Entonces ese número sería 4 por 6, sería 6 por 4, 24 más 1, porque es el patrón que vengo arrojando, y esto sería igual a 25. Entonces el número que seguiría aquí sería el 25, y la diferencia, si ustedes observan, es 4. Y así puedo yo seguir calculando valores de la serie, ¿sí? Esa es una de las cosas importantes que hacer con este tipo de series, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué obedecen este tipo de series a este patrón, digamos, simbólico, que es una ecuación lineal, ¿no? O sea, esta es la ecuación de una línea recta, ¿no? M es pendiente y B es Lorentz origen, pero esto aquí no tiene mucho de relevancia, excepto más bien la forma algebraica, ¿no? En que se presenta la obtención de estos números en términos de este patrón simbólico, pero que si finalmente no lo tenemos en consideración, pues nada más vamos a tener en consideración la constante, ¿no? ¿Sí? Las posiciones y este número que tenemos que agregar, que es siempre el mismo, y eso nos da precisamente el patrón aquel, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa sería una cuestión importante de observar en este tipo de series numéricas, ¿sí? Entonces ya sería el 25 más bien, ¿no? Ahí está, ya resuelto. Bien, vamos al siguiente, ¿sí? Al siguiente. Dice, ¿qué lugar ocupa el 199 en la serie 1, 7, 13, 19, 25 y 31? Hacemos exactamente lo mismo, veamos, ¿no? Fíjense, este es 6, ¿sí? Este es 6, este es 6, este es 6, este es 6, y así seguiría, ¿no? Con el siguiente, ¿sí? 6, y así sucesivamente. Entonces el patrón tiene el mismo que anterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos vamos a ponerlos, ¿sí? El 1, ¿sí? Es igual, tendría que ser igual a 6, porque ocupa la posición 1, sería 6 por 1, 6 por 1, 6, pero quiero el 1, ¿qué tengo que hacer? Si resto 5, obtengo el 1, ¿sí? Entonces 6 por 1, 6 menos 5, ya obtendré el 1, ¿sí? Que es este. El 7, por ejemplo, el 7 sería 6 por, es la posición 2, ¿no? Sería 2, 6 por 2, 12, pero yo quiero tener 7, entonces tengo que restar 5, ¿no? Fíjense cómo este número va siendo también una regularidad, ¿no? Restarle 5 a todos. A medida que yo vaya progresando en el valor constante y en la posición de cada número de la serie, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la posición 199? ¿No? Si esta es la 1, la 2, pues es lo mismo, ¿no? 199 sería 6 por cuánto, ¿sí? Menos 5, ¿no? Porque sería el patrón que tendría que obedecer para que fuera una constante, ¿sí? Tendría que ser que 34, 6 por 34, 6 por 4, 24, 6 por 3, 18 y 21, ¿no? Menos 5, no, sería 33, ¿sí? Por 6, 6 por 3, 18, 6 por 3, 18 y 9, 19, 198, no sería 33, 34 está mal, ¿no? 6 por 4, 24, 6 por 3, 18 y 2, 20, ¿no? Sería 20, no, esto está mal, ¿sí? Sería 204, y 204 menos 5 sería igual a 199. Entonces sería igual a ¿cuánto? 6 por 34 menos 5, ¿sí? Que sería 204 menos 5 sería 199. Entonces ya sería precisamente el lugar 34, ¿sí? Entonces ocupa el lugar 34, ¿sí? Ocupa el lugar 34. Ocupa el lugar 34. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 34, ¿no? ¿Sí? Que sería el 199. Sí, que sería el término de la expresión, ¿no? El 199. Ocuparía el lugar 34, ¿sí? El 199, ¿sí? Teniendo en cuenta el modelo que ya se había descubierto en el problema anterior. Y todos los problemas tenemos que verlos con esa óptica, ¿sí? Entonces ya, de ahí pasamos al siguiente problema.
En la serie 3, 5, 6, 10, 9, 15, aquí puse las posiciones, ¿sí? De los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Eso ya lo sabemos. Pero las diferencias, fíjense, aquí no sucede lo mismo que allá arriba. 3 a 5 es 2, 5 a 6 es 1, 6 a 10 es 4, 10 a 9 es 1, 9 a 15 son 6. Entonces aquí las diferencias no son constantes como acá arriba, ¿sí? Y aquí el patrón de diferencias pues no se observa, no se observa un patrón, ¿sí? Entonces sí está un poquito más complicado, ¿no? Pero observemos una cosa, observemos esto, fíjense. Si bien que aquí entre las diferencias de los sucesivos términos no presentan un patrón que yo pueda descubrir, sí observo una situación interesante, ¿sí? Voy a borrar esto. Fíjense ahora en parejas alternadas, ¿sí? En parejas alternadas. En parejas alternadas sí hay una constante, porque de 3 a 6 son 3, de 6 a 9 son 3, ¿sí? Y así de 9 a acá sería a 12, ¿no? Sería el siguiente, también serían 3. Y de 5 a 10 son 5 la diferencia. Y de 10 a 15 sigue siendo 15. Entonces el siguiente de 15 sería acá a 20, ¿no? ¿Sí? Sería de 5. Entonces estamos observando dos patrones constantes como los anteriores, ¿sí? Entre las parejas alternadas sí presentan un determinado patrón. Aquí de 3, la constante, y acá de 5, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí eso tiene que ser relacionado con las posiciones, acuérdense, ¿sí? Con las posiciones de pues por eso dije 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etcétera, ¿no? Ahí van las posiciones numeradas de la 1 hasta donde lleguen. Y aquí nos pide, dice, ¿qué números ocupan el lugar 23 y 24? Entonces yo necesito el lugar 23 y 24, ¿no? Está por acá. El 23 y el 24, ¿sí? Y ahora tengo que saber qué números son. Yo puedo seguir en la serie así, ¿sí? Y lo puedo adivinar, pero si queremos una forma un poco más específica de poder obtener esos valores, pues entonces relaciono la constante, los números y la posición, como lo hice en los dos problemas anteriores. Entonces, fíjense, vamos a ponerlo aquí abajo. Sí, el 3, el 5, el 6, el 10, el 9, el 15. Sí, los demás los puse, de hecho, la serie llega hasta 15. Sí. Entonces, este sería el lugar número 1. ¿Sí? Este sería el lugar 1. Este sería el lugar 1. Por lo tanto, sería la constante para 3. De 3 a 6 sería 3. Sería 3 por 1. ¿Sí? Luego el siguiente 5 es la posición 2. Este sería el 5, ya se regiría por la constante 5. 5 por la posición 2. ¿Sí? 6, que es la tercera posición, de nuevo, ¿no? Tiene la constante 3. ¿Sí? 3 por 3. El 10, ¿sí? Que es la posición 4. Pero es la constante 5, de 10 a 15 son 5, y de 5 a 10 son 5, ¿sí? Es la constante 5 por 4, ¿sí? Y el 9 es la posición 5, pero el 9 ya viene con la constante 3, ¿no? Y luego a 3 por 5, y acá 5, no, se van alternando, 5 por 6, o sea, se van alternando los valores, ¿sí? En las constantes. Pero fíjense cómo aquí voy a observar una cosa interesante, ¿no? 3 por 1, 3, sí me da el primero, ¿no? Pero el siguiente no, porque 5 no es 5 por 2, ¿sí? Pero la constante sí es 5, esta no la puedo variar. Y la posición también es la 2. Entonces, ¿qué hago para poder obtener 5? Aquí se hace un pequeño acomodo, ¿sí? Fíjense cómo este es par, ¿sí? Si lo divido entre 2, me daría 1, y entonces ya sería 5 por 1. 5, ¿no? ¿Sí? Ese pequeño acomodo. Y aquí el 3, aquí se ve más evidente que en el primero. Fíjense cómo aquí. El 6 es la posición 3, ¿no? ¿Sí? Es la posición 3. Y la constante es 3, porque es duplo de 3, ¿no? De 3 a 6, ¿sí? Entonces, pero 3 por 3 es 9, no es 6. ¿Cómo obtengo 6?
¿sí? Multiplicando 3 por 2. ¿Cómo convierto el 3 en 2? Pues le sumo un 1 y lo divido entre 2, ¿no? O sea, sería esto igual a 3 por 3 más 1 sobre 2, que sería igual a 3 por ¿cuánto? 3 más 1, 4 sobre 2, 2. Y esto sería igual a el 6, ¿no? Ah, entonces fíjense qué está sucediendo, ¿sí? Bueno, aquí ya lo observo, que cuando es par, si lo divido directamente entre 2, me da el valor. Y si es impar, la posición, le sumo 1, lo divido entre 2, ¿sí? Y me da el valor. Vamos a ver si en la siguiente se cumple. Este es par, la posición, entonces es divisible entre 2 directamente. Entonces 5 por 4 sobre 2, y este es 5 por 2, y este es igual a 10, ¿no? Sí, al 10 que necesitamos, entonces está bien, ¿sí? Y este, 3. Como es impar, si le sumo 1, 5 más 1 y lo divido entre 2. Entonces 5 más 1, 6 entre 2 a 3 por 3 me da el 9, ¿no? Así sí checa. Entonces ya veo cuál es precisamente la forma en que va relacionándose el número, la posición y la constante. Entonces fíjense, ¿qué pasaría para el 23? ¿Sí? La posición 23. Entonces la posición 23 sería impar, ¿no? Entonces la posición 23 sería aquí fueron sus puntos suspensivos. La posición 23, como es impar, ¿sí? Y los impares, si ustedes observan, van con la constante 3, entonces esto sería 3 por 23, y al impar le sumo 1 y lo divido entre 2, porque es lo que he hecho en todas, ¿sí? Entonces sería 24 sobre 2, sería 12, sería 3 por 12, igual a 36. Entonces el número sería el 36. Y el 24 es par, entonces sería, los pares van relacionados con el coeficiente 5. Entonces esto sería 5 por 24, y cuando es par se divide directamente sobre 2. 24 entre 2 a 12 por 5 me da 60. Entonces sería 60 el siguiente valor, ¿sí? Entonces la pareja de valores que sigue sería la 23, el 36, y el 24 sería el 60, ¿no? Y si ustedes siguen la asociación de esta manera, calculándolo así con estas alternancias, hasta llegar, bueno, en este caso 23, 24 la posición, pues sí se llega rápido, ¿no? Si les pidiera la posición 190, pues no, es mejor el modelo, ¿no? Porque pues, estar haciendo esos cálculos van a perder un montón de tiempo. Bueno, pero es la forma en que se puede establecer y llegarle a este tipo de problemas. ¿Estamos de acuerdo? Sale. Entonces, recuerden, nuestras constantes son importantes. Y aquí se alterna, ¿no? Si son dos constantes en el mismo problema. Allí en los otros anteriores era una sola, ¿sí? Entonces, tenemos en consideración eso. Bueno, muy bien. Vayamos al siguiente, ¿no? Sí, bueno, aquí son 36, ¿sí? Son 36 y 60, ¿sí? La posición 23 y 24, ¿sí? Para que quedemos claros. Determina la fórmula y patrón de la serie 2, 6, 10, 14. Fíjense, 2, 6, 6 a 10, 4, 4, 4, 4. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Entonces el 2 ocupa la posición 1, ¿no? Entonces 2 sería igual aquí en la 4 por 1. Pero 4 por 1 no es 2, entonces le resto 2. 4 por 1, 4 menos 2, 2, ¿no? Entonces sí, ahora es 6, es la posición 2, ¿no? 4 por 2, 8, menos 2, 6. El 10 igual a 4 en la posición 3, ¿no? Es para el 10. 4 por 3, 12 menos 2, 10. ¿Sí? Y así, 14 igual a 4 por 4, 16 menos 2. Menos 2, 14, ¿sí? Y el 18 sería 4 por 5, 20 menos 2, sería 18. Y así seguiría la siguiente serie. Aquí la fórmula sería ¿qué? Sería, si estos los tengo como y, sería ¿quién? A 4 por x menos 2, ¿no? Esta sería la fórmula, ¿no? 4x menos 2 o 4n menos 2, donde la x va, ¿sí? Abarcando los enteros 1, 2, etcétera, ¿no? Hasta los que sea, ¿sí? Ese sería el patrón, ¿sí? 4 por x, donde x son las posiciones de los números y 4 es la constante, ¿no? Que es la diferencia entre los valores
de la resta de los números de la serie, ¿no? Sí, en parejas, ¿no? Sucesivas. Entonces ese sería el comportamiento, ¿sí? Bien, vámonos al siguiente. Este 0, 2, 6, 14. Bien, aquí puse las diferencias 2, 4, 8, 16. Fíjense que aquí ya no son las diferencias constantes, ¿no? ¿Sí? Entonces no puedo hacer esto que dice aquí arriba, pero sí observo, ¿sí? Que son, fíjense, 2, se va duplicando, 2 a 4, del 4 se duplica, el 8 se tendría que duplicar a 16, ¿no? Entonces, ¿cuál seguiría aquí? Entonces sería 6 y 4, 10, 2 y 1, 3, ¿sí? Sería el 30, ¿no? Sí, porque de 14 a 30 hay una diferencia de 16 unidades, ¿sí? Y entonces la siguiente, fíjense si acaso hubiera otra, pues sería 32 la diferencia, ¿no? Porque se van duplicando las diferencias, ¿sí? Entonces el otro número sería, ¿cuál? 32 más 30 serían 62, ¿no? ¿Sí? Ese sería el siguiente, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces es sencillo, ¿no? Bien. Vamos con el siguiente problema. 51, 40, 31, 24. ¿Sí? 51, 40. Fíjense que aquí hay una diferencia de 11. De 40 y 31 hay una diferencia de 9. De 31 a 24 hay una diferencia de 7. Entonces, fíjense cómo aquí va disminuyendo de 2 en 2. 11, 9, 7. Entonces esperaría que aquí, ¿sí? Aquí hubiera una disminución de 2 unidades más, ¿no? Porque van de 2 en 2. De 51 a 40 es de 11, de 40 a 31 es de 9, aquí hay una diferencia de 2, ¿sí? De 31 a 24 sigue disminuyendo, hay una diferencia de 2, entonces seguiría disminuyendo, este es el patrón de disminución de los números, ¿sí? ¿Cada cuánto? Cada 2. Bueno, 11, 9, 7, ¿sí? El siguiente sería 5, sería, ¿cuánto sería entonces? 19, ¿no? 19. ¿Sí? Sí, bajaría de 24 a 19 con una diferencia de 5. 11, 9, 7, 5. ¿Sí? Y así el siguiente, pues bajaría a 3, ¿no? A 3. ¿Sí? Entonces sería 16, ¿no? El siguiente sería 16. Y así sucesivamente. ¿Sí? O sea, va disminuyendo. De 2 en 2, pero a partir de 11. 11, 9, 7, 5, 3 y acá sería 1, ¿no? ¿Sí? Y entonces sería el siguiente número sería 19 y el siguiente sería 16. ¿Sí? Sale. Entonces ya ese estaría resuelto. ¿Sí? Bien, voy a borrar para que no se confundan los exponentes, digo los radicales. Y los radicales. La siguiente serie. Fíjense, la siguiente serie son puras raíces, ¿sí? Bueno, aquí ya prácticamente la divide, ¿sí? Pero fíjense, aquí lo interesante es esto. Fíjense cómo las raíces 2, 3, 5, 10. No hay una regularidad de una a otra, porque de 2 a 3 es 1, de 3 a 5 son 2, de 5 a 10 son 5. No encuentro una regularidad entre parejas sucesivas. Pero observen una cosa, ¿sí? 2 más 3 es 5, y 5 más 3 más 2 son 10. Entonces la siguiente raíz tendría que ser ¿de qué índice? 10 más 5, 15, 18 sería raíz de 20, ¿sí? Y los números van de 23 a 16, de 16 a 10, de 10 a 5. Entonces sería de 23 a 16 serían 7, ¿no? De 16 a 10 serían 6. De 10 a 5 serían 5. Fíjense cómo aquí a partir de 7 van disminuyendo de 1 en 1, ¿sí? De 23 a 16 a 7. De 16 a 10 a 6. O sea, hay una diferencia de una unidad. De 10 a 5 son 5 diferencias de 5. Entonces son 7, 6, 5. Esperaríamos que la siguiente sería a 4, ¿no? ¿Sí? A 4. Entonces sería 5 menos 4 sería 1. Entonces sería 1. ¿Por qué? Porque la diferencia de 5 a 1, y si observan, van disminuyendo 23, 16, 10, 5. Sí, van en disminución. ¿Sí? Con este patrón 7, 6, 5, 4. ¿Sí? Van disminuyendo de 2 en 2 entre las diferencias de las diferencias. ¿Sí? Entonces sería este, ¿no? Raíz veintava de 1. Y luego el siguiente, ¿sí? Esta, fíjense, de menos 5 disminuye a menos 4, aquí disminuye un número,
un entero. Y de 4 a menos 2 disminuye 2 enteros, ¿sí? Entonces, fíjense, va disminuyendo 1, 2. Puedo pensar que están disminuyendo en forma creciente, ¿sí? Entonces el siguiente sería 3, ¿no? La diferencia sería de 3. Entonces, de 3 números. Entonces, de menos 2 y 3 números, sería menos 2, menos 1, 0, y hasta el 1, ¿sí? Y si va de 1, 2, 3, va aumentando la diferencia, entonces aquí sería 4, ¿sí? Entonces aquí la diferencia 4 está bien, porque de 1 a 5 son 4 enteros de diferencia, ¿sí? Y de 5 a 10, fíjense, ya van 5, ¿sí? Y de 10 al siguiente valor tendría que ser 6. Entonces, ¿cuál sería el número de aquí? 16, ¿no? Y del 16 al 23 tendría que ser 7. ¿Cuál debe de ser? Entonces, en efecto, ¿sí? Estos números enteros van disminuyendo de menos 5, ¿sí? Hasta pasando por 0 y luego incrementando, ¿no? De 1 hasta 23, ¿sí? Bajo este patrón, ¿no? De cómo las diferencias van aumentando de 1 en 1 con respecto a los números enteros, ¿sí? Entonces ya tendríamos ese problema resuelto. Y la última serie son de decimales. Fíjense cómo aquí de 0.5 a 0.75, ¿cuánto aumenta? 0.25, ¿sí? De 0.75 a 1.25 aumenta 0.50, o sea, aumenta 0.25 más. Entonces fíjense cómo de aquí, 0.25, aumenta 0.25 a 0.50, entonces el siguiente será aumento a 0.75, ¿no? A 0.75, si aumenta 0.25 más, a 0.75. Entonces el número que estaría acá, ¿cuál sería? 5 y 5, 10, 7 y 2 es 9 y 1, 10, 7 y 1, 8, no, perdón, 7 y 2, 9 y 1, 10, 1 y 1, 2, sería a 2, ¿sí? Entonces el valor sería 2. Y enseguida aumenta 0.75 más, ¿sí? Aumentaría a 1. Entonces 2 más 1 sería 3, está perfecto. Y el siguiente aumentaría a 1.25, ¿no? ¿Sí? Sí, porque van aumentando de 25 en 25, ¿sí? Entonces ya este sería ¿cuánto? 5 y 5, 10, 2 y 2, 4 y 1, 5, 4 y 1, 5, ¿sí? Aumentarían a 5.50 porque este sería entonces el aumento de 1.25 a 1.50, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? A 1.50. Entonces si es 1.50 vamos a ver si es cierto, ¿no? Sería 0, no, sería 5, no, aquí está mal. Sería 5, ¿sí? 5, luego 7 y 4 y 1, 5, a 5.75 más bien, ¿no? ¿Sí? Porque los incrementos son de 0.25 en 0.25, están viendo 0.25, 0.50, 0.75, 1, 1.25 y 1.50, entonces hay que sumar este al anterior, ¿no? Entonces si sumo 3 más 1.25 sería 4.75, 4.25, perdón, más 1.50 serían precisamente 5.75, entonces este número que buscado sería el 2 aquí y el 5.75 acá, ¿sí? Esa sería la manera de cómo obtener estas series, ¿sí? Y con eso concluimos esta parte. Seguimos con una siguiente y así hasta terminar los ejercicios más complicados.